Disculpas por la demora. Bienvenidos a nuestro primer en vivo de este año. Gracias a las personas que se encuentran conectadas acá. Vamos a dar unos segundos porque veo que ya hay varias personas conectadas y algunos de esos ya se están uniendo. Esperamos unos segundos y iniciamos. Hola Julián, gracias por estar conectado. Vamos a esperar a varias personas que veo que están conectados en Instagram. Estamos en este momento con un problema en WhatsApp, en Facebook. Parece que hay un problema de conexión, no nuestra, sino que cuando intentamos iniciar el live, lo que nos está pasando es que la página de Facebook no nos deja arrancar. Algún fallo, algún problema seguramente será reportado, pero voy a iniciar ahora aquí en el Instagram y de ser necesario lo republicamos nuevamente en el Facebook. Lastimosamente hay personas que me habían manifestado conectarse por los dos canales, sin embargo estamos haciendo un último intento sin pasarnos del tiempo que habíamos definido, que es media hora, para poder iniciar realmente en los dos canales al tiempo. Bienvenidos a las personas que están conectadas en este momento. Ángela, buen día, gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, en unos segundos estaremos iniciando el proceso para poder estar con todos ustedes con el tema que hemos definido específicamente, que se llama cómo proteger nuestras inversiones y negocios de lo que está pasando en este momento de la inflación. Y esto es importantísimo porque muchas personas me han escrito y me han llamado durante las últimas semanas porque todo lo que ha estado pasando pues las afecta en sus negocios, en sus empresas inclusive, pero también en sus ahorros. Y desde ese punto de vista entonces vamos a darles algunos elementos que son fundamentales, explicar un concepto realmente y ver cómo este se nos cruza con todas las situaciones económicas que la mayoría de nosotros estamos enfrentando todo el tiempo. Gracias por estar aquí conectados, Ángela, Julián, a las personas que también ya se están conectando y que me están chateando y manifestando el acceso, porque estamos, como les digo, teniendo problemas por Facebook para el ingreso específicamente a Facebook. Pero bueno, si dado el punto específico y por respeto a la gente, vamos a iniciar, y como finalmente esto queda grabado, pues luego lo vamos a retransmitir en Facebook y aquí en Instagram para que la gente lo pueda tener. El primer concepto que hay que entender cuando hablamos de cómo proteger nuestros negocios de la inflación, obviamente es la inflación. Y aquí yo quisiera darme unos minutos puntualmente, 2, 3 minutos, para explicar algo que a veces la gente no se da cuenta de por qué se genera el fenómeno de la inflación. Entonces, cuando uno piensa en inflación, la mayoría de gente siempre piensa en el precio específico que la afecta, ¿no? El resultado final, la canasta familiar, el combustible y los gastos que está haciendo realmente día a día. Pero a veces a la gente se le olvida cuáles son las causas que están detrás de esa inflación. Y dependiendo de cómo la gente se ha formado o su conocimiento específico, pues algunos le echan la culpa de la inflación a los gobiernos, otros le echan la culpa de la inflación a la situación global, otros le echan la culpa a la situación simplemente de los precios del petróleo, pero la verdad, y aquí hay que entender esto de manera muy puntual, es que los precios de la inflación son multicausales, los valores de la inflación son multicausales. Y en este caso, por ejemplo, en el caso colombiano o latinoamericano, en el punto que estamos viviendo estos días, la situación se da por al menos 3 o 4 razones que quisiera comentarles que son fundamentales. La primera es que la crisis del coronavirus en sí misma generó una serie de fenómenos y problemas muy graves a nivel global, entre esos bloqueos de las cadenas de suministro, cierres de ciudades, cierres de países, y aunque mucha gente cree hoy que la crisis del coronavirus se acabó, la verdad es que todavía no es así. E inclusive, seguramente, algunos de ustedes han escuchado en línea que en China las ciudades se están viendo todavía afectadas por cierres y bloqueos muy fuertes, muy fuertes de la dinámica económica
Cuando se cierra una ciudad, pues obviamente si en esa ciudad se producía tecnología, por ejemplo, o equipos o bienes básicos de consumo, pues esos bienes no van a llegar al mercado global y cuando esos mercados no reciben, voy a poner un ejemplo cualquiera, cuadernos o no reciben computadoras o no reciben teléfonos, pues los poquitos que quedan suben de precio. Entonces esa es la primera causa fundamental, es el tema del coronavirus, pero también hay una causa relacionada al tema del coronavirus y es que para enfrentar esta crisis lo que hicieron muchos gobiernos fue emitir más dinero y bajo esa emisión pues también como hay más dinero flotante la gente empieza a gastar más y cuando se gasta más pero los productos son los mismos pues obviamente esos productos empiezan a valer más porque la gente empieza a ofrecer más dinero por los mismos elementos. Y hay un tercer elemento que ha sido muy crítico en este momento a nivel del mundo y que sobre todo está afectando los precios del petróleo, la gasolina, el combustible, en general o los derivados, y es la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y esto, si ustedes lo combinan, coronavirus, emisión de dinero, crisis de guerra eh, en Europa, pues la situación se vuelve muy complicada. Luego de eso entonces, si entendemos y combinamos todas estas dinámicas, podemos darnos cuenta de por qué se da específicamente una situación de inflación. Se suman varios factores, varios elementos a las cadenas de producción, por ejemplo los alimentos entonces empiezan a subir de precio porque los insumos para producirlos, alimentos para otros animales, fertilizantes, etcétera, etcétera, la maquinaria empieza a subir y al final lo que pasa es que la gente termina con unos precios en los que la situación se vuelve muy, muy, muy complicada. Ese es el primer elemento. Entonces, en ese punto tenemos que entender un segundo concepto fundamental y es cómo se relaciona la inflación con otros fenómenos. Y aquí yo diría que los otros fenómenos son los fenómenos políticos y los fenómenos de depreciación. ¿Cuánto vale una moneda con respecto a otra? Y en el caso colombiano, si bien al día de ayer hubo un pequeño remonte del precio del peso colombiano con respecto al dólar, la verdad es que todos los elementos demuestran que hay una depreciación sostenida y que esa depreciación va a seguir en aumento, es decir, el precio del dólar va a seguir aumentando con el paso de los meses y el precio de las monedas, en este caso del peso colombiano, por ejemplo, va a seguir bajando. ¿Esto por qué se da? Entonces vamos a empezar a combinarlos. Imagínense que tenemos todavía efectos del coronavirus, tenemos todavía una emisión monetaria que sigue dando vueltas en el mercado, o sea, más dinero, tenemos la guerra en Ucrania y en Rusia y finalmente entonces se empieza a dar una depreciación que en el caso colombiano tiene un factor muy puntual y es el factor relacionado con el tema de la política. Los mercados, y no estoy hablando aquí de una posición ni positiva ni negativa ni nada por el estilo, pero los mercados siempre miran con mucho recelo a los gobiernos de izquierda y estos obviamente tienden a tomar una serie de medidas que afectan a los inversionistas y por eso realmente suele no gustar mucho cuando un gobierno de izquierda, ya sea moderado o de izquierda radical, pues genera sus primeros anuncios. Realmente no lleva sino mes y medio de gobierno en este momento en Colombia, pero pues ya se empiezan a ver algunos efectos específicos en este punto. Ahora, lo que suele pasar cuando estas monedas empiezan a caer de precio es que se combina toda la situación, toda en un solo efecto. Se combina el, el, la inflación, pero se combina la depreciación. Y aquí es cuando todo empieza a ser muy complicado porque entonces los valores se empiezan a sumar. Si ustedes miran, por ejemplo, los datos de inflación, que ya van casi en 11% en Colombia, con una depreciación que desde junio hasta acá llevaba casi 10 o 12%, entonces pues hay una pérdida de capacidad adquisitiva, es decir, yo no puedo comprar, si sobre todo voy a viajar al exterior, pero también se empieza a notar dentro de un país, yo no puedo comprar el mismo dinero, con el mismo dinero que tengo, lo que antes compraba. Y cuando ustedes suman 11% con, por ejemplo, un 15%, pues el resultado es que puede haber casi un 25% de efecto
sobre esa capacidad adquisitiva solo en un año, solo en un año. Esos efectos sumados eh, se transmiten en algo que abre el tercer punto y son las tres medidas que les dijimos que íbamos a recomendar en este live. Eh, pero antes quiero cerrar esta idea y es el ahorro o la inversión se ven profundamente afectadas, profundamente afectadas. Ustedes saben que yo no soy economista, pero sí desde hace muchísimos años fui analista de inteligencia, especialmente en el blanco sociopolítico, y a partir de ahí, me acuerdo ya en el 2004, nosotros haciendo estos tipos de análisis para los usuarios de los servicios de inteligencia, que normalmente suelen ser los directores de seguridad y defensa o comandantes de seguridad y defensa a nivel del país, ministros, presidente, y hablábamos de algunos elementos ya en esa época, por lo que desde el 2004 hacia acá, pues nuestra experiencia se ha venido volcando sobre todo a trabajar con inversores, con dueños de empresas, con dueños de negocios y con algunas personas que empiezan a hacer procesos de ahorro. ¿Cuál es el efecto? Pues imagínate que si tenías tu plata ahorrada y vas hoy a retirarla, pues has perdido una capacidad adquisitiva de entre el 20 y el 25% y eso varía un poquito todos los días. Pero lo peor es que si cuando pusiste, por ejemplo, un CDT, le pediste a las personas cuál era el resultado, el rendimiento final que ibas a tener y te dijeron que iba a ser de un 5 o de un 8%, hoy están ofreciendo un 12%, pues literalmente si era el 5, estás perdiendo casi el 20% de tu capacidad adquisitiva. Y ahí es donde se empieza a ver el fenómeno. Esto para los inversores muy conservadores, pero para otras personas, por ejemplo, que ponen su negocio a andar, invierten dinero en los negocios o en acciones o en otras actividades, pues también el efecto es fundamental. Entonces voy a pasar a la última parte de este live porque suelen ser muy cortos, 15, 20 minutos para que la gente pueda interactuar, pero sobre todo pueda aprovechar mejor su tiempo y son las tres medidas específicas que sabemos que se pueden desarrollar para trabajar precisamente este fenómeno tanto de la inflación como la depreciación. Primera medida, hay que tener los ahorros en monedas fuertes, no hay nada que hacer. Porque si ustedes miran los datos de los últimos años, por ejemplo, en promedio en Colombia se ha perdido casi un 8% de valor del dinero con respecto al dólar. Entonces, si llevas 5 años ahorrando en Colombia, aunque ganes un poquito, por ejemplo, el 3%, el 4%, que me acuerdo que en esas épocas era lo que le pagaban a uno por un CDT, pues estás perdiendo el 2% por año y en 5 años has perdido el 10% en vez de ganar. Pero si sumas eso, realmente el peso colombiano, por ejemplo, ha perdido 40% de capacidad adquisitiva en 6 7 años hacia atrás. Y esto es muy delicado. Para esto obviamente necesitarás hacer todas las gestiones, sacar una cuenta en el extranjero, lo que sea, pero la gran medida primaria es hay que ahorrar su dinero en moneda fuerte. Segunda característica, las personas tienen que empezar a informarse muy bien de cuáles son los mejores mecanismos para ahorrar o invertir. Y ojo aquí, porque es que el típico ahorrador o inversor lo que hace es tomar su dinero y meterlo en una cuenta bancaria. Y vuelvo al punto anterior, entonces empieza a perder y a perder y a perder dinero. En el mundo hay infinitos instrumentos de inversión. Sobre todo hay unos de renta fija que son los más recomendables para la gente que es muy conservadora. Y hay otros de renta variable, es donde la gente puede ser un poco más arriesgada, puede generar más utilidades, pero también hay mucho más riesgo que en el anterior. Pero también el simple evento de tener solo una cuenta bancaria en el extranjero con el dinero podría ser ya el primer paso. Faltarán otros, pero hay que avanzar y sí es fundamental que la gente empiece a trabajar puntualmente el concepto de mejor inversión, empezar a tener información. Yo no soy muy amigo de que la gente estudie, porque básicamente tendría que estudiar primero economía y finanzas, luego hacer una especialización en inversión, una maestría en mercado, entonces realmente es un tema de 10 11 años, pero sí que o empiece a interesarse por el concepto y a recibir información, o por lo menos consiga a alguien que le ayude a analizar los datos, coger esa complejidad y simplificarla y luego sí poder tomar decisión en cuestión de horas o días y así proteger muy rápidamente el tema, porque es que esto es un tema de manejo de crisis, como nosotros le solemos llamar, es decir, esto no se puede esperar un mes, 2 meses, 3 meses, los grandes efectos en Colombia se van a dar ahora en probablemente mes y medio cuando venga la negociación del salario mínimo y se termine por la misma época, como lo hemos dicho en otros videos, el
el tiempo en el que el Congreso regula las normas y entonces por esa misma época va a haber un efecto psicológico en los mercados muy grandes. Pero luego en enero, cuando entren las reformas tributarias, o en diciembre de hecho, porque los mercados siempre se anticipan, también los efectos van a ser importantes. Y el último punto, básicamente lo que nosotros consideramos que es clave es que la gente tenga como una estrategia de inversión. Si es, por ejemplo, un perfil súper conservador, entonces que lo que haga es proteger su dinero, pero que en esa protección el dinero crezca y no que vaya decreciendo. Si es un perfil moderado, entonces que pueda combinar una capacidad muy grande de un portafolio o unos productos conservadores y un poquito, por ejemplo, de nivel de riesgo, porque a veces ese poquito puede ganar más que la parte conservadora del portafolio. Y si es un inversor de riesgo, de estas personas que hacen 15, 20, 30 inversiones pequeñas, pero saben que van a perder en 20, pero van a ganar en 10, pues obviamente que su estrategia específica se dé de esa manera. Y esto depende de las personas, la edad, las condiciones, bueno, una serie de elementos que hemos visto que pasan con el tiempo. Entonces, esperamos que realmente la gente aprenda tres medidas fundamentales en resumen. Uno, hay que tener el dinero en moneda fuerte en el caso de los países latinoamericanos en su mayoría. Dos, hay que empezar a tener a la mano y mucha información sobre lo que está pasando en este momento en el mundo de razones económicas o alguna persona por lo menos que te dé los datos y te diga, mira, sabes que esto es lo que está ocurriendo y nuestra recomendación en este momento es esta. Y tercero, tienes que saber tu perfil y con base en ese perfil poder tomar una decisión sobre la estrategia de inversión. Uh, en resumen, en resumen general de hecho, si entiendes qué es la inflación, cuáles son sus causas, cómo se relaciona con otros fenómenos como la depreciación y finalmente tomas al menos estas tres medidas que te acabamos de decir, invertir en moneda fuerte, convertirte en un mejor inversor y tener una estrategia propia, personal tuya, los resultados van a ser claros y positivos. Gracias, espero verlos nuevamente en un live. Disculpas por los problemas técnicos que tuvimos en este caso puntual con el tema de Facebook. Trataremos de retransmitir este video y los volveré a citar para un nuevo evento corto, muy rápido, con datos puntuales que les ayude a proteger sus inversiones y negocios. Gracias Ángela, gracias Julián, gracias a las personas que están presentes.